Uno de los eventos sistémicos que más teme enfrentar un veterinario es un shock. Aquí te describimos algunos de los más habituales en las clínicas de pequeños animales. El shock en perros y gatos engloba un conjunto de síndromes que se caracterizan por la presencia de signos clínicos graves. Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando las células no están recibiendo un flujo de sangre suficiente. Esto se aprecia porque hay alteraciones en el estado de ánimo, en la frecuencia cardíaca o en la calidad del pulso. Un flujo de sangre insuficiente significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. El tratamiento del shock tiene como objetivo evitar que el daño celular avance y promover la curación optimizando la perfusión de los tejidos. El éxito del tratamiento se aprecia con la mejora de los signos clínicos y la normalización de los parámetros alterados. Evaluación y diagnóstico del shock en perros y gatos. Los eventos que pueden causar un shock sistémico lo hacen disminuyendo la capacidad de la sangre para llevar oxígeno a las células, el volumen de sangre circulante, la capacidad del corazón para bombear la sangre o la capacidad del sistema cardiovascular para mantener el tono apropiado en las paredes de los vasos sanguíneos. Tipos de shock en perros y gatos. El shock hipovolémico. El shock hipovolémico se produce cuando la pérdida de volumen sanguíneo circulante provoca una grave disminución de la perfusión de los tejidos. Para tratarlo, se suele recurrir a la vasoconstricción, mejorando el retorno venoso y redistribuyendo el flujo sanguíneo hacia zonas esenciales. El efecto de la compensación vasoconstrictora es la perfusión de zonas vitales, como el corazón y encéfalo principalmente, pero la privación de otras como el vaso. Durante el shock hipovolémico, muchas células sufren isquemia, es decir, ausencia de sangre arterial. Estas células liberan mediadores inflamatorios, lo que podría causar más daño celular. Por esto, la vasoconstricción es una solución a corto plazo para salvar la vida, pero es necesario que el volumen normal del sistema circulatorio se restablezca antes de que se produzca una muerte celular masiva irreversible. El shock traumático. En un traumatismo, el shock se suele producir a causa de la hemorragia. Puede ser externa o interna. Es decir, de alguna manera puede ser otra forma de shock hipovolémico. Es cierto que un daño tisular extenso también puede causar suficiente perjuicio capilar como para resultar en una pérdida sustancial de perfusión. Además, el dolor puede inhibir la respuesta vasoconstrictora, que es la que resuelve el problema. Al activarse la respuesta inflamatoria, el sistema inmune responde aumentando el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque necesita que lleguen refuerzos para salvar a las células dañadas. Un shock poco habitual en perros y gatos es el obstructivo. Puede darse una perfusión tisular inadecuada debido a una obstrucción del flujo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos.
Para que se considere como shock, debe causar un déficit global en el suministro de oxígeno a los tejidos. Y para eso, esta obstrucción debe ocurrir en un vaso sanguíneo cercano al corazón. Aunque es poco común en medicina veterinaria, el shock obstructivo puede aparecer en animales como tromboembolismo pulmonar o derrame pericárdico, es decir, con la circulación pulmonar o cardíaca comprometida. El shock cardiogénico. Si falla la función de bombeo del corazón, se produce un shock cardiogénico. Un ejemplo son las miocardiopatías hipertróficas en gatos. Los animales que la sufren presentan mucosas pálidas y pulsos débiles debido al mal funcionamiento del corazón. Y por último, el shock distributivo. Este shock se caracteriza por la pérdida de tono vascular, es decir, la incapacidad de los vasos sanguíneos de seguir moviendo la sangre por el cuerpo de forma adecuada. El cuadro clínico es el de la vasodilatación, y dentro de este shock se contempla también shock séptico. La sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica ante una infección severa causada por bacterias, virus, parásitos, hongos o toxinas. Shock anafiláctico. La anafilaxia, alergia, es una forma de respuesta inmune exagerada ante un alérgeno que el cuerpo reconoce como antígeno. Es una reacción masiva de hipersensibilidad. La aparición de cualquier shock sistémico es muestra de una patología que se ha complicado. Por tanto, prácticamente cualquier dolencia mínimamente grave puede desencadenar estos síntomas. Es mejor estar preparado y conocer sus peculiaridades para poder detectarlos a tiempo. Y una vez identificados, poder tratarlos con la finalidad de minimizar los daños irreversibles.